Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar desde el día de hoy con bases de datos. Una base de datos, ¿qué es? Una base de datos es un conjunto de información que está relacionada entre sí. Las bases de datos están organizadas en columnas y en filas. Las bases de datos deben cumplir con cierta estructura, como los requisitos para que la base de datos pueda funcionarnos bien. El primer requisito es que la primera fila siempre debe contener los encabezados de columna. ¿Cómo así que la primera fila? ¿Cómo así que los encabezados de columna? Si miramos en la primera fila, ¿qué es lo primero que hay? Los títulos de cada columna, ¿cierto? Fecha de ingreso, categoría, marca, modelo, precio. Entonces, la primera fila siempre de una base de datos tiene que tener los encabezados. ¿Para qué? Para que Excel pueda saber de ahí para abajo qué información es de la que estamos hablando. No Excel, nosotros mismos para que podamos saber cada columna qué es lo que maneja, qué es lo que llevamos en ella. Lo segundo es que una base de datos no debe contener ni filas ni columnas completamente en blanco. ¿Cómo así? Que es que no me sé los datos de la fila 24, que la voy a dejar toda vacía por completo y que después la pongo. Resulta y sucede que si damos filas o columnas totalmente en blanco y luego estamos utilizando alguna herramienta para analizar esa base de datos, Excel va a creer que ahí donde está la fila en blanco, que ahí termina la base de datos. Entonces, si yo estoy analizando desde la parte de arriba, él va a empezar hasta la fila en blanco y de ahí para abajo, él no va a contar con eso, no va a trabajar con eso, no lo va a tener en cuenta, porque él cree que ahí termina. Entonces no podemos dejar ni una fila totalmente en blanco, ni una columna totalmente en blanco, porque eso sería partir la base de datos. Bueno, pero sí podemos tener algunas celdas en blanco, que es que yo no me sé la fecha de ingreso de la fila 25, listo, no le pongo la fecha de ingreso. Que de esa fila tampoco me sé cuál es el modelo, tampoco le pone el modelo. Pero sí me sé cuál es la categoría, la marca, le pone la categoría, la marca, y eso ya está sirviendo de puente entre la parte de arriba y la parte de abajo, o sea que Excel no va a partir la base de datos en ese lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algunos datos. Así haya uno solo, va a funcionar. Pero cuando no hay nada, que está todo en blanco, ahí es donde se parte la base de datos como tal. Es preferible que la base de datos tenga una llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Es un dato único e irrepetible para cada uno de los registros. Por ejemplo, ¿qué es una base de datos de personas? Una base de datos de estudiantes. ¿Qué dato único e irrepetible yo puedo registrar en la base de datos de los estudiantes? Los nombres, no. ¿Por qué los nombres no? Porque hay nombres repetidos, que inclusive se da la coincidencia de que tengan el mismo nombre y el mismo apellido, ¿cierto? Mientras que si utilizo, por ejemplo, el número de cédula, número de documento de identificación, ese sí no se va a repetir. Y si se repite es porque ya hay un error, pues ya desde la registraduría, ya hay una cosa ya muy grande por detrás de ese error, ¿cierto? Pero se supone que es algo que no se va a repetir. Es un dato único e irrepetible, ¿cierto? Si son productos, que mi base de datos es de todos los productos de mi tienda, de mi emprendimiento, de mi supermercado. ¿Qué información tienen los productos que no se repiten? El código de barras. El código de barras. Todos los productos tienen un código de barras. ¿Qué es un código de barras? Es un cuadrito blanco con una cantidad enorme de rayitas, ¿cierto? Esas rayitas que representan un número. ¿Por qué están en rayitas? Para que los lectores ópticos de códigos, el rayito ese rojito que lee, ese rayito va a interpretar la cantidad de rayitas, las separaciones que tienen, y todo eso lo va a convertir en un número, ¿cierto? Entonces ese es el dato único y repetible que tienen los productos. ¿Que esto no se repite? No, no se repite con otro producto, pero sí se repite entre los mismos productos. ¿Que esta Coca-Cola y esta Malta son del mismo tamaño? ¿Tendrán el mismo código de barras? No, ¿cierto? El de esta es una, el de esta es otra, ¿cierto? Inclusive, si fueran dos maltas, pero una fuera un poquito más grande y una más pequeña, tendrían código de barras diferente. Ya si las dos son exactamente la misma malta, el mismo producto, no importa que usted haya comprado uno en Segovia y el otro en Remedios, pero todos dos van a tener el mismo código de barras, ¿cierto?
¿Por qué? Porque la empresa que la fabrica ya la codificó y dijo, para este producto, este va a ser el código, ¿cierto? Entonces el código se repite entre ellos mismos, los que sean exactamente iguales. Pero si hay una pequeña diferencia, el código también va a variar. ¿Listo? Bueno, ¿qué más debe tener una base de datos? Nos dicen y nos aconsejan que toda la información debe estar relacionada entre sí, o sea, no mezclar una cosa con otra cosa. Que yo tengo mi emprendimiento, mi empresa, mi negocio y en Excel estoy llevando el listado de proveedores, muy bien, en una hoja, ¿cierto? Que en otra estoy llevando la lista de productos, muy bien, en otra hoja, no en la misma hoja. Una cosa en una hoja u otra cosa en otra hoja. Proveedores en una hoja, producto en otra hoja, cliente en otra hoja, deuda en otra hoja, todo por aparte. ¿Para qué? Para no mezclar una cosa con la otra. O sea, que cada base de datos maneje cierta relación entre sí, pero que no se confunda con otras. Si lleva título, bueno, otra cosa, no debe tener celdas combinadas. ¿Ustedes recuerdan qué es combinar una celda? ¿Qué es combinar una celda? Unir dos o más celdas, ¿cierto? Cuando necesitamos así espacios muy largos o algo, que seleccionamos las celdas y las combinamos. Recuerden por ahí cuando hicimos como unos cuadritos, unas tablitas que teníamos que combinar las celdas. En una base de datos no deben haber celdas combinadas, todas deben estar separaditas. Si la base de datos lleva título, el título no puede estar pegado en la base de datos. Tiene que tener por lo menos una separación de una fila. Ahí en este ejemplo que tenemos en pantalla vemos que esta tiene título. ¿Cuál es el título? Automotriz Rogesa. ¿Está pegado en la base de datos? No, hay una fila de separación, ¿cierto? ¿Para qué sirve esa fila? Si no dejamos esa fila y pegamos el título acá de ella, cuando vayamos a analizar esa base de datos, Excel va a creer que este título, Automotriz Rogesa, es el encabezado de las columnas y que esto, fecha, categoría, marca y modelo son un dato más, son un registro, que no son los títulos, sino que son un registro, porque para él lo que hay de primero arriba es el encabezado de columnas, ¿cierto? Entonces, por eso, si le vamos a poner título, tiene que estar separado para que Excel no se confunda. ¿Listo? No se confunda él y no nos despelote todo a nosotros, ¿cierto? Bueno, entonces básicamente ese es el concepto de qué es una base de datos. Ahora, ya todos debieron haber descargado de sus correos el archivo número 5, ahí lo tienen en su carpeta compartida. Recuerden que entran a la carpeta operador en sistemas, ahí en la carpeta operador en sistemas entran a la de Excel y ya debemos tener descargado el 5, el 6 y el 7. Vamos a empezar por el 5. Bueno, en el archivo número 5, que se llama ordenar los registros y campos de una base de datos, nos encontramos un ejemplo de una base de datos de una empresa. En esta base de datos nos encontramos con la siguiente información: los nombres y apellidos del trabajador, la dirección, el tipo de trabajador que es, obrero, funcionario, operario, la condición contractual que tiene, si tiene contrato, si es estable, el género, en qué turno trabaja, en la mañana, en la tarde o en la noche, en qué distrito, el estado civil, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, es una base de datos muy extensa. Ahí tenemos un listado grandecito de muchos trabajadores. Nuestra empresa tiene 57 trabajadores, a menos porque aquí empieza desde el 7, tiene 50 trabajadores, ya que tenemos una empresa grande. Resulta y sucede que tenemos esa base de datos en desorden y nos están pidiendo que ordenemos los trabajadores de la A a la Z por apellido. Entonces acá en la parte de arriba vamos a encontrarnos lo que nos están pidiendo: ordenar de la A a la Z por apellido. Bueno, para ordenar esa base de datos es muy sencillo. Si miramos los apellidos, miremos los apellidos, ¿están en orden o cómo está eso? Están en un completo desorden, ¿cierto? Entonces nos están pidiendo que los pongamos de la A a la Z, en orden alfabético. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es muy sencillo. Parémonos en cualquiera de los apellidos. Denle un clic encima a alguno de los apellidos. ¿Ya? Ahora, vamos a encontrar la herramienta de ordenar en dos lugares. Un lugar es acá mismo en la pestaña de inicio, que es en la que por lo general estamos de manera predeterminada. A la derecha hay un grupo que se llama edición. Y en ese grupo hay una herramienta que se llama ordenar y filtrar. ¿La encontraron? ¿Será que ahí está lo que necesitamos?
Sí, ¿cuál será? De la A a la Z, ¿cierto? Entonces démosle ahí A a la Z. Listo. ¿Se ordenaron los apellidos? Verifique. Sí están en orden alfabético, ¿cierto? Empezamos por Aguirre, y va bajando, acercándose a la Z, pero el último es Yefante. ¿Sí? ¿Funcionó? Sí. Perfecto. Entonces, el ejercicio 1 estaba muy fácil. ¿Sí es lo que les decía? Es muy fácil esto. Pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, ordena de la Z a la A por turno. Bueno, ya vimos dónde está esa herramienta. Vamos a buscarla, pero en otro sitio para que también sepamos dónde más la podemos encontrar. Vamos a la pestaña Datos. Datos. Pestaña Datos. Sí, abajo en la hoja 2, dice ejercicio 2. Y la pregunta está arriba. Si le salió abajo, se sube, la pregunta está arriba del día 1, ahí está. Entonces el ejercicio 2 nos dice, ordena de la Z a la A por turno. Vamos a buscar la herramienta, pero en otro sitio. ¿Cómo te sale? En el ejercicio 4. Condición, género, turno, distrito. A ver, si tienen descargado el mismo, ordena los registros y campos de una base de datos, el 5. Sí. Listo, mira, el ejercicio 1 que dice, era el mismo que tú tenías. Ordena de la A a la Z por apellidos. Ejercicio 2, párate en ejercicio 2. La casillita azul me sale. Suba. Hasta A1, lleguen hasta A1. En A1 está vacía. Sí, voy a ir a mirar, yo no les creo. Ahí ya. Bueno, ya la encontraron. Entonces tenían que venir hasta A1 y ahí estaba. Entonces en A1, ¿qué nos están diciendo? Ordena de la Z a la A por turno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a parar en turno. En cualquier turno. En cualquier turno nos paramos. Ahora vamos a ir a la pestaña Datos. Datos. Y en Datos vamos a encontrar también de una esa herramienta de ordenar y filtrar. Aquí está AZ o ZA. ¿Cuál es la que necesitamos? ZA. Démosle ahí, ZA. Verifiquemos si los turnos quedaron en orden de la Z a la A. ¿Cuál turno quedó primero? Tarde. Y después de tarde, noche. Y por último, mañana. O sea que sí quedaron en orden alfabético, ¿cierto? Esta herramienta es muy sencilla. Solo darle el clic y listo. Vamos al 3. ¿Quién no le ha dado el 2 todavía? Entonces, el 3. También está corrido. Entonces tenemos que corrernos hasta la columna A. Y dice, ordena por fecha de nacimiento en forma ascendente. ¿Qué es ascender? Subir. Entonces, ascendente será de la A a la Z o de la Z a la A. De la A a la Z, ¿cierto? Entonces, ¿por fecha de qué? Entonces vamos a irnos a parar a la fecha de nacimiento. Nos paramos en cualquier fecha de nacimiento. Y le vamos a dar en cuál. A la Z. De la A a la Z. ¿Se ordenó? ¿Cierto? De una. ¿Cuáles quedaron de primeros? Los más viejitos, ¿cierto? Vean, 1960. Y ya de ahí ya va subiendo, hasta los más nuevos que son los del 85. Ni tan nuevos ya, pues ya. ¿Cierto? Bueno, ahí les quedó ya esa lista. ¿Todo les dio? Muy bien. Vamos para el ejercicio 4. El 4 háganlo ustedes solitos. Ya aprendieron, solitas. Ordena por sueldo en forma descendente. ¿Qué es descendente? Bajando. Entonces, ¿cuál será? ¿AZ o ZA? ZA. Bajando. Por sueldo en forma descendente.
Por sueldo en forma descendente. Ya, les dio. Voy a mirar, hacerla yo. Me paro en sueldo. Ya voy, Mariana. Me paro en sueldo. ¿Dónde está el sueldo? Páralo acá. Me paro en sueldo. Y ZA. ¿Quiénes quedaron arriba? Los mayores. Y va bajando hasta los sueldos menores. El último es de 500 soles. El 5 dice: ordena por condición de la A a la Z. Dentro de cada grupo deben estar ordenados por apellido de la A a la Z. Aquí hay dos cosas, ¿cierto? Vamos a hacer la primera. Condición de la A a la Z. Entonces paramos en condición de la A a la Z. ¿Quiénes quedaron primero? Contratados, después los estables. Solo son dos, contratados y después los estables, ¿cierto? Después nos dice, por apellido de la A a la Z. Si yo me voy y ordeno por apellidos, vamos a ver qué pasa. Me paro en un apellido y ordeno de la A a la Z. Se desordena, como decía Aleja por allí, se descosiampirula otra vez, ¿cierto? Entonces, aquí ya miramos, por apellido está en orden de la A a la Z, pero por condición otra vez volvió y se revolcó. Lo que necesitamos decirle a él es que nos debe ordenar las dos cosas, que nos ponga por condición primero los contratados y que los contratados me los ponga de la A a la Z. Después que me ponga los estables y los estables me los ponga de la A a la Z, o sea que me ordene las dos cosas al mismo tiempo. Para eso ya no nos va a funcionar AZ ni ZA, ya ese no nos va a funcionar. Pero al lado de ellos tenemos otro botoncito más grande, que se llama ordenar y que en ese botón está mezclado AZ, ZA, mejor dicho, y se ha revuelto todo eso. ¿Lo encontraron? Está allá al ladito. ¿Dónde estamos? En la pestaña datos. Aquí está, véanlo. Entonces le vamos a dar clic a ese botón grande de ordenar. Cuando le damos a ese botón de ordenar nos va a aparecer este recuadrito. Este recuadrito también hay otro método de sacarlo. Yo creo que en los otros grupos lo vimos por el otro método, que era en ordenar y filtrar por acá. Y acá está el que dice orden personalizado, pero nos lleva al mismo botón. O sea que tenemos los dos métodos para encontrarlos. Si estamos por ordenar y filtrar, allá lo encontramos. O si estamos por la pestaña datos, también lo encontramos. Bueno, en ese botón nos va a aparecer este recuadro. Aquí podemos agregar varias condiciones. ¿Cuál es la primera condición que nos están pidiendo? Yo subo y lo busco por acá. Datos, ordenar. La primera, ordenar por condición de la A a la Z. Entonces, donde dice ordenar por, vamos a escoger ahí en el cuadrito, condición. Ordenar por condición. ¿La encontraron? Sí. ¿Qué tipo de orden nos piden? De la A a la Z, ya estaba, ¿cierto? Aquí tenemos ordenar según. Estas cuatro opciones las vamos a dejar para ahorita, que las vamos a necesitar. Por el momento les cuento que valores de celda es que él se fija en lo que dice en la celda, o sea, el texto o el número que tenga la celda. No se fija en el color, en los iconos, sino en el texto o los números que tenga, o sea, en el valor como tal de esa celda, la información como tal. Eso es valores de celda. Entonces la primera, ordenar por condición de la A a la Z. Ahora necesitamos ponerle otra condición. Entonces aquí arribita hay un botoncito que dice agregar nivel. Damos ahí, agregar nivel. Cuando le damos en agregar nivel nos aparece otro renglón para poner la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Apellidos de la A a la Z. Entonces, luego por apellidos de la A a la Z. Entonces, ¿cómo quedó? Quedó ordenar por condición de la A a la Z y luego por apellido de la A a la Z. Ahí ya nos quedaron las dos condiciones. Con eso ya él nos debe hacer lo que estamos pidiendo. Vamos a dar en aceptar y verificamos. Condición. ¿Quiénes quedaron primero? Contratados. Hasta acá. Los contratados están desde la A a la Z. Empiezan en A, sí, va aumentando. Y el último contratado es Yefante. Después de Yefante empiezan los estables. Vuelve y empieza en la A. Correctamente, vuelve y empieza desde la A
y ya van a estar los estables de la A a la Z. Ahí está. ¿Funcionó? ¿Cierto? Ahora sí ya no se nos descuadró. De esa manera le podemos poner las dos condiciones. Entonces vamos para el sexto, ok. A todos les dio este. ¿Quién no va ahí? Alce la mano el que no vaya ahí. Ah, estamos melos. Vamos para el sexto. Este ya lo van a hacer ustedes solitos. Ordena por distrito de la A a la Z. Dentro de cada distrito deben estar ordenados de mayor a menor por sueldo. Así mismo como acabamos de hacer la quinta, así mismo vamos a hacer la sexta. Háganla. Entonces, ahora sí vamos a hacerla. Ordena por distrito de la A a la Z y dentro de cada distrito deben estar ordenados de mayor a menor por sueldo. Entonces, ordenar. Entonces, la primera condición, ¿cuál es? Ordenar por distrito. De la A a la Z. Agregar nivel. ¿Cuál es la segunda condición? Entonces, luego por sueldo está por allá abajo. Tienen que desplazar esta barrita de desplazamiento. La pueden presionar o en la flechita o girando la ruedita del mouse hasta que lleguen al sueldo que está de último. ¿Y el sueldo de mayor a menor o de menor a mayor? De mayor a menor. Ahí están las dos condiciones. Distrito de la A a la Z y luego por sueldo de mayor a menor. Le damos a aceptar y verificamos. ¿A ustedes cómo les quedó? ¿Sí creen que les dio o no? No, por allí dicen que no. Por este lado, ¿sí dio o no dio? ¿Le quedó buena? Por allí dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver, yo sé por qué están diciendo que no. Miremos, la primera condición era ordenar por distrito. Vamos a ver los distritos. El primer distrito es Callao. Eso es del Perú, no me preocupen, ¿cierto? Nombres raros. Callao es uno solo, entonces no tenemos forma de darnos cuenta. Chorrillos son dos. ¿Está de mayor a menor el sueldo en Chorrillos? Sí, ¿cierto? Vamos a ver uno que tenga bastantes. Miraflores. Miraflores. ¿Está de mayor a menor el sueldo en Miraflores? Sí. San Isidro. Vamos a ver. ¿Está de mayor a menor el sueldo en San Isidro? ¿A dónde llega? Ahí todos. ¿Cierto que sí? Entonces miren que sí nos funcionó, porque él lo está ordenando es por cada distrito, Entonces al cambiar de distrito vuelve y empieza otra vez con el número mayor. Entonces por eso si uno lo mira así rápidamente uno creería que no funcionó porque va a haber unos más altos, otros más bajitos ahí mezclados. Pero sí funcionó, lo hicieron bien. Hola, voy. Vayan haciendo el séptimo a ver. Bueno, el siguiente dice, ordena por turno en el siguiente orden, mañana, tarde y noche. Bueno, aquí hay un pequeño detalle. Si le ponemos por turno de la A a la Z, nos va a poner primero la mañana, después la noche y de último la tarde, ¿cierto? ¿Y es eso lo que nos están pidiendo? No, ¿cierto? Si lo ordeno de la Z a la A, me pone primero la tarde, después la noche y de último la mañana. ¿Es eso lo que nos piden? Tampoco, ¿cierto? No nos da de ninguna de las dos maneras. Entonces para eso tenemos que hacerlo un poquito diferente, que es con una lista personalizada. ¿Cómo? Entonces vamos otra vez al botón de ordenar. Vamos a ordenar. En ordenar, entonces vamos a seleccionar cuál columna vamos a ordenar. ¿Cuál es? Turno, ¿cierto? Donde dice ordenar, al final, que dice de la A a la Z o de la Z a la A, también encontramos una opción que dice lista personalizada. Vamos a darle ahí en lista personalizada. Cuando le damos en lista personalizada, aquí nos vamos a encontrar con unos listados que ya han sido agregados. Si en su computador ningún otro estudiante, ninguna otra persona ha agregado esto que necesitamos, no va a estar. A algunos ya les aparecía ahí, mañana, tarde, noche, a mí ya me aparece, ¿cierto? Pero a muchos de ustedes puede que no les aparezca porque ninguno lo ha agregado. Eso queda agregado ahí en el programa de Excel, en el computador. Si no nos aparece, que yo necesito, pero no me aparece, entonces lo tengo que agregar. ¿Cómo se agrega? Se agrega en este lado de acá,
poniendo cada palabra separada de la otra con una coma y un espacio. ¿Cómo sería? Entonces sería mañana, coma, espacio, tarde, coma, espacio y noche. Esto recordemos, en el caso de que no me aparezca ya agregado en la lista. Ahí ya lo agregué. Después de agregarlo le voy a dar acá en agregar y aquí ya está. Vean, mañana, tarde, noche. Simplemente lo voy a hacer. Yo aquí cometí un error. En vez de coma le puse un punto. Coma, espacio, mañana, tarde, noche. Ahí sí, mañana, tarde, noche. Aquí lo selecciono y le doy en aceptar. Entonces aquí ya me apareció ordenar por turno, mañana, tarde, noche. Le doy a aceptar y listo. Vamos a ver, mañana, tarde y de último los de la noche. Listo. Así se hacía ese. Vayan haciendo el séptimo. Antes, el octavo, perdón. Sí. Ordena por tipo en el siguiente orden: obrero, funcionario, operario. Entonces, una condición. Primero, ordenar por tipo. Dentro de cada grupo, o sea, dentro de cada tipo, deben estar los registros ordenados por estado civil: soltero, casado, viudo y divorciado. Está fácil. Entonces, nos vamos a ordenar. La primera condición es ordenar por tipo. Ordenar lista personalizada. ¿Cuál es la lista personalizada? Obrero, funcionario, operario. Si aquí ya está, la puedo utilizar de acá, ¿cierto? Pero si no está, la tengo que agregar a este lado separada con coma y espacio. Obrero, coma, espacio, funcionario, coma, espacio, operario. Obrero, funcionario, operario. Le doy en agregar y aquí ya me aparece, ¿cierto? Obrero, funcionario, operario. Acepto. Entonces ya me quedó ordenar por tipo, obrero, funcionario, operario. Agrego el siguiente nivel. ¿Cuál es la segunda condición? ¿Cuál es? Civil. Civil, muy bien. Civil. Y civil deben estar ordenados como soltero, casado, viudo, divorciado. Voy a lista personalizada. Aquí ya está, este no lo voy a escribir. Soltero, casado, viudo, divorciado. Lo selecciono y acepto. Ahí ya está. Entonces ordenar por tipo, luego por estado civil, acepto. Y vamos a ver si funcionó. ¿Cómo nos damos cuenta que funcionó? Primero, ¿cuál era la primera condición? El tipo. Entonces vamos a mirar. El tipo son los obreros que están de primero. Hasta acá llegan los obreros. Vamos a ver, están ordenados los obreros también por estado civil. Primero los solteros, después los casados, después los viudos y después los divorciados, ¿cierto? Después tenemos un viudo y un divorciado. Solo dos, que son ¿qué? Funcionarios, ¿cierto? Un viudo y un divorciado, no hay más. Y ya después tenemos los operarios que también deben estar en orden. Los operarios solteros, casados, viudos y divorciados. O sea que sí nos funcionó perfectamente. A todos les dio el ejercicio número 8. Entonces el ejercicio número 9. El 9 ya es un poquito diferente. Miren, en el 9 ya no tenemos que ordenar según valores de celda, sino los iconos de formato condicional. Ahí donde decía valores de celda, ahí seleccionamos iconos. ¿Cómo así? Dice, ordena agrupando los iconos que figuran en el campo fecha de nacimiento. Primero los amarillos, luego los verdes y después los rojos. Entonces vamos a ordenar. Ordenar. ¿Ordenar por qué columna? No. Fecha de nacimiento, ¿cierto? Ordenar por fecha de nacimiento. Donde dice valores de celda, iconos de formato condicional es la que vamos a escoger. Ordenar por iconos de formato condicional. Ahí nos apareció el icono que tiene la celda, ¿cierto? ¿Cuál es la celda? Esta de fecha de nacimiento, la que tiene unos iconos acá. El primero que nos están pidiendo, ¿cuál es? Entonces vamos a cambiar el verde por el amarillo. Muy bien, miren, aquí tenemos otra opción diferente. Tenemos que agregar otro nivel.
y ponerle lo mismo, solo cambiar el color. Para no hacer tanto trabajo podemos duplicar este nivel. ¿Cómo? Aquí arribita dice copiar nivel, veanlo acá. Si le damos clic en copiar nivel, me va a salir lo mismo del nivel anterior. Simplemente, ¿qué cambio? El color, amarillo, verde, copiar nivel y rojo. Ahí están las tres condiciones. Ordenar por fecha de nacimiento, primero amarillo, después verdes y después rojos. Ya, vamos a aceptar y listo. Vamos a ver si sí. Fecha de nacimiento, primero están los amarillos, después los verdes, por último los rojos. Perfecto, ¿cierto? A todos les funciona el 9. No, vamos a esperar a que les dé el 9. El número 10 está muy fácil. Ordena agrupando los sueldos por colores. Primero los rojos y luego los verdes. Entonces me voy a mirar la columna sueldos cómo está. Sí, está despelotada, ¿cierto? Entonces está revuelto. Entonces me voy a ordenar por sueldo. Ordenar según cuál de estos cuatro vamos a necesitar en estos momentos para esta. El color de la celda, ¿cierto? Color de la celda. ¿Cuál color va primero? Rojo. Copiar nivel y luego por color de celda verde. Muy bien. Primero los rojos y luego los verdes. Excelente. Y aceptamos. Ahí ya está. Primero los rojos y luego los verdes. Estaba muy fácil. Y el último. ¿La hicieron todos el 10? Sí. Listo. El último, el 11. El 11 dice, mucha atención al 11. Ordena las columnas en el siguiente orden. Nombre, apellido, turno y género. O sea que ya no vamos a tener que ordenar los registros que están acá abajo en vertical, sino que ya vamos a tener que ordenar el de izquierda a derecha, ¿cierto que sí? Entonces, si lo hacemos de la manera en que lo veníamos haciendo, no nos va a dar, porque como estamos ordenando, es de manera vertical, de arriba hacia abajo, moviendo una cosa para arriba, la otra para abajo. Pero en este caso necesitamos mover hacia la izquierda y hacia la derecha, o sea que hay que hacer un pequeño cambio en algo. ¿En qué? En lo siguiente. Entonces nos paramos en la base de datos, en cualquiera, vamos a ordenar. ¿Dónde está el cambio que hay que hacer? En esta pestañita que dice opciones. Démosle allá en opciones. Entren ahí. ¿Qué encuentran por ahí que nos pueda servir? De izquierda a derecha. Pequeños detalles, ¿cierto? Entonces démosle ahí. Ordenar de izquierda a derecha y aceptamos. Ahora, ya no dice aquí columna, sino que ya dice fila. Ordenar por ¿cuál fila es la que vamos a ordenar? ¿En cuál fila está la información? En la fila 6, ¿cierto? Entonces vamos a ordenar la fila 6. Después, ordenar según valores de celda. ¿Qué orden le vamos a dar a la fila 6? ¿De la A a la Z, de la Z a la A o personalizado? Muy bien, personalizado. Personalizado, de ahí en adelante ya ustedes la saben. De ahí en adelante ya ustedes la saben. Si no está, lo tenemos que agregar, ¿cierto? Tengan en cuenta los que lo van a agregar que no pueden poner nombre, apellido, sino nombres. ¿Por qué? Porque miren que está en plural. Nombres, apellidos, turno, género. Si usted lo pone sin la S, lo pone en singular, no se lo va a ordenar. ¿Listo? Es muy exigente. Entonces, nombres, apellidos, turno, género. Aceptar. Ahí ya los encontró y acepto. ¿Verdad que ya se ordenó? Primero los nombres, después los apellidos, luego los turnos y de último los géneros. Ahí ya tenemos los 11 ejercicios de ordenar listos. Los que vayan terminando van abriendo el siguiente archivo, que sería el 6. Vamos a descargar el archivo 6, ya lo deben tener por ahí listico. El 6 se llama autofiltros.
Vamos ahora a trabajar con los autofiltros. Aquí ya descargó, lo abrimos. Recuerden que cuando lo abran, en la parte de arriba le deben dar en la barra que dice habilitar edición. Bueno, en este archivo vamos a aprender a utilizar una herramienta que se llama autofiltros. Pero primero que todo, vamos a definir qué es un filtro. ¿Ustedes han escuchado la palabra filtrar? Yo sé que sí, en la vida cotidiana escuchamos mucho la palabra filtrar. Denme un ejemplo de filtrar algo. Se filtró el agua. ¿Qué es filtrar el agua? ¿Qué es filtrar el agua? A ver. Sí. Por ejemplo, que uno dice es que esa agua está muy turbia, necesitamos filtrarla para poderla consumir. ¿Qué se le hace a esa agua para poderla filtrar? ¿Qué se le separa? Exacto. Entonces se separa como lo líquido de lo sólido, ¿cierto? Tiene sedimentos de tierra, entonces todo eso se separa. Entonces, ¿filtrar qué es? Filtrar, en pocas palabras, es separar una cosa de otra, ¿cierto? Por ejemplo, cuando en un grupo, digamos que en el colegio, el profesor dice, no, este grupo hay que filtrarlo. ¿Qué es lo que va a hacer el profesor? ¿Cierto? Va a empezar a separar, va a empezar a organizar allá. En Excel, filtrar es prácticamente lo mismo. Es decir, en Excel, yo qué quiero ver y qué no quiero ver. Qué quiero tener y qué no quiero tener. Pero filtrar no me borra la información. Lo único que hace es que me esconde, me oculta lo que yo no quiero ver. Y me deja solamente visible en la base de datos lo que yo quiero ver, lo que yo necesito. En este primer ejercicio nos dice, primero miremos, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una base de datos de productos, de ventas. Dice, fecha de venta del producto, la marca, la categoría, en qué local se vendió, hay varios locales, el nombre del vendedor, la forma de pago, si fue en efectivo, con tarjeta, el precio, la cantidad y el total. Un listado de ventas, ¿de qué? De varios vendedores y de varios locales. Pero me está preguntando el jefe, me está diciendo, ¿viste? Necesito que me mandes un reporte de solamente los productos de la marca Philips o Gafat que hayan sido vendidos en la tienda de abastos y que los hayan pagado en efectivo. El jefe necesita saber eso y me dijo, manden eso ya, dígame ya mismo. Eso nos demora 10 segundos. Decirle, jefe, vea, lo que se vendió allá, en efectivo, pues vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Sencillo. Lo primero que vamos a hacer es que nos paramos en la base de datos, un clic en cualquier lugar de la base de datos. Listo. Lo segundo que vamos a hacer es que en la pestaña inicio, también hay dos maneras de llegar allá. Pestaña inicio, tenemos por acá la herramienta que se llama ordenar y filtrar. Le damos ahí y ahí está lo que necesitamos, lo que dice filtros. ¿La encontraron? Vamos a darle ahí en filtro. Filtro. Cuando leímos en filtro, ¿qué notaron que apareció? ¿Una flechita en dónde? ¿Cómo se llama eso arriba? ¿Cómo es que se llama esto? A ver, son los que... Muy bien, nos apareció una flechita en los encabezados de cada columna. Esa flechita es para que nosotros escojamos lo que queremos ver, lo que queremos filtrar. Nos está pidiendo el jefe que solamente los productos de la marca Philips o Gafat. O sea que tenemos que irnos al filtro de la marca. Ahí en la marca está la flechita, vamos a darle en esa flechita. Y nos va a aparecer un listado de todas las marcas que están en esa base de datos. ¿Qué hacemos? Las quitamos todas y marcamos solamente las dos que nos pidió el jefe. Ahí hay una opción arriba que dice seleccionar todo. Vamos a darle ahí, acá abajo. ¿La encontraron? Si le damos en seleccionar todo, se quitan todas. ¿Cuál es la que necesita el jefe? Entonces marcamos Gafat y marcamos Philips. Gafat y Philips. Y le damos en aceptar. Listo. Ahí ya se aplicó el filtro. Ya solamente estamos viendo los productos de la marca Philips y la marca Gafat. Si miramos acá en la parte de abajo, miren por acá donde les estoy indicando. Acá nos dice cuántos productos pasaron. ¿Cuántos pasaron? 176 productos pasaron ese filtro, ¿cierto? Son en total 408
Y hasta el momento nos quedaron 176. Pero el jefe no necesita esto. ¿Qué más necesita el jefe? Los que fueron Vendidos en abasto. Entonces, ¿para dónde nos vamos ahora? Para local. Pues vámonos a local. Vámonos a local. ¿Y qué hacemos? Solo selecciona Muy bien. Seleccionar todo para que se quiten todos. Y seleccionamos abasto. Y le damos en aceptar. ¿Cuántos van quedando? 27. O sea, que cumplan con las dos primeras condiciones, solamente van quedando 27. Ahora háganle la tercera. ¿Cuál es la tercera condición? ¿Cuántos quedan? 18. Ya, ¿cuántos pasaron el filtro? 18, vamos a ver. Entonces, forma de pago. Voy a forma de pago, quito tarjeta y solamente dejo efectivo. Y me dice que el filtro lo pasaron 18 registros, 18 de 408. O sea que ya el jefe tiene ahí el reporte. ¿Cuánto nos demoró esto? Nada, ¿cierto? Eso no demora nada. No es sino seleccionar lo que queremos ver y ya. ¿Qué pasó con el resto de la información? El resto de la información no se borró, simplemente está escondido. ¿Cómo sabemos que está escondido? Miremos a la izquierda los números. ¿Sí ven los números? Están de diferente color. ¿Eso qué me indica? Que se está aplicando un filtro. Y fuera de que están de diferente color, se saltean. Por ejemplo, miren que del 20 se pasa ¿a cuál? Al 22. Si yo me paro aquí en la mitad y abro esto, voy a encontrar que ahí estaba ¿quién? El 21, ¿cierto? Estaba ahí escondido. Entonces, eso es lo que hace él. Oculta, me esconde lo que yo no necesito ver y me deja ver lo que yo le pedí que me mostrara. Y listo. ¿A todos les funciona el ejercicio 1? Sí, perfecto. Vamos a hacer el ejercicio 2. El ejercicio 2 tenemos dos maneras de hacerlo. La primera manera es de la que lo están haciendo. ¿Cierto? ¿Cuál? Sí, con el filtro. Entonces activamos el filtro. Y termínenlo de hacer a ver y me dicen cuántos quedan. Las ventas realizadas por los vendedores cuyo apellido comienza con D. Los vendedores que el apellido comienza con D. ¿Cuál columna vamos a filtrar? Vendedor. Muy bien. Sí, los de ¿cuánto? ¿Cuánto resulta? 51. ¿A quién más le dio 51? 23. Por allí 51 y por acá 23. ¿Qué es nada más? ¿Cuántos hace? 51. 51. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hicieron. Entonces nos paramos en vendedor. Vamos al filtro de vendedor. Y yo creo que casi todos lo que hicieron fue venir acá y seleccionaron los de la D. ¿Cuántos son? 2 y aceptar. Y nos dice que 51, ¿cierto? Entonces, esa es una manera. Hay otra manera. ¿Quiénes la hicieron con esta forma? ¿Cierto? Prácticamente todos lo hicieron con este método. Hay otro método que es más fácil cuando tenemos varias cosas. Por ejemplo, en este caso estaba muy fácil. Los vendedores por la D eran solo 2. Pero donde hubieran sido 25, 30, 50, me hubiera tocado marcarlo a todos, ¿cierto? Entonces, cuando se presenta ese caso, es mejor y más rápido utilizar los filtros de texto. ¿Pero cuáles son esos?
Volvamos a activar todos estos para que queden otra vez. Volvamos ahí, entramos al filtro y los seleccionamos otra vez todos. Que queden marcaditos todos de nuevo. ¿Ya? Sí. Ahora, arribita, miremos que ahí justo arribita hay una opción que dice filtros de texto. Si ustedes se paran en filtros de texto, nos van a aparecer varias opciones. ¿Cuál de esas opciones serviría para este caso? Ah, qué rápido leen ustedes. Esa es. Comienza por. Nos aparece un recuadrito y ahí nos está preguntando muy clarito. Mostrar las filas en las cuales vendedor comienza por D. Ponemos la D. Si tuviéramos otra condición, la pondríamos ahí abajo. Que hubieran dicho, comienza por D y los vendedores que comiencen por A. Entonces le pondría aquí abajo. Y comienza por A. O sea que me daría para poner dos condiciones. En este caso solo tenemos una, la dejamos así y le damos en aceptar. A ver qué pasa. ¿Cuánto les dio? 51, ¿cierto? Nos dio exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahí en ese filtro de texto encontramos varias opciones. Comienza por, termina con. Ah, que los que terminan en Z, te le pones ahí, termina con Z y ya va a buscar todos los que terminen con Z. Que los que contengan tal cosa, que los vendedores se contengan la palabra Gómez, va a buscar a todos los Gómez, ¿cierto? Entonces, para eso son los filtros de texto. A todos les funcionó el 2. Sí, bueno, vamos para el 3. Vámonos para el 3. Muestra solo las ventas realizadas por los vendedores cuyo apellido comienza con M, excepto Natalini. Todos los que el apellido comience por M, excepto Natalini. Vamos a hacerlo utilizando los filtros de texto que acabamos de emplear. ¿Se recuerdan que habían dos opciones? En el primero iría, comienza por M. Y en el de abajo, miren a ver de las opciones que hay ahí, cuál sirve para decirle que Natalini no. ¿Cuál? No contiene, podría servirnos. Comienza por M y no contiene Natalini. Efectivo. ¿Quién la encontró ya? Muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a filtrar ¿cuál? Por vendedor, ¿cierto? Entonces voy a activar los filtros. Me voy a vendedor. Filtros de texto. Comienza por M. Abajo es donde le vamos a decir que Natalini no, ¿cierto? Natalini no nos interesa. Entonces ahí lo dejamos en I y buscamos la que nos pueda servir. No es igual a, podría ser. O no contiene, también podría ser. Esas dos nos podrían servir. Que no sea igual a Natalini o que no contenga Natalini. Las dos nos funcionarían. Yo voy a escoger la que dice no es igual a Natalini. M. Natalini. Ahí ya quedó. Comienza por M y no es igual a Natalini. O sea que él va a buscar todos los de la M, pero que no sean Natalini. Y aceptar. ¿Cuánto le pasaron el filtro a ustedes? 93. A mí también 93. Muy bien, les funcionó, excelente. 122, tiene por ahí un pequeño detalle que no le di. Seguramente sí incluyó a Natalini. Aquí abajo te lo muestra, mira, se encontraron 93 de... él ahí lo muestra al momento en que usted hace el filtro. Ya después de que usted se salga, se vaya por ahí por un lado y para el otro, ya eso desaparece. Me toca volverlo a hacer. La M primero. ¿Listo? A todos les dio este. Ahí están dándole.
Bueno, el ejercicio 4 dice, muestra solo las ventas realizadas en el mes de enero o marzo. ¿Cuál columna vamos a filtrar? Fecha de venta. Entonces vamos a darle al filtro, ya ahí lo teníamos activado, ¿cierto? Ahí en fecha de venta nos vamos a encontrar de que como son fechas, automáticamente se lo detecta y nos muestra aquí la información en fechas. Aquí debemos comprender algo. Miremos. Solamente en este caso hay fechas del año 2016, por eso solo me aparece el año 2016. Los meses, me van a aparecer todos los meses donde se hayan registrado ventas, donde esté ahí el registro, estarán todos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, sí, están todos los 12 meses. Si nos dijeran, todavía no vamos a hacer el ejercicio, ahorita lo hacemos. Si nos dijeran, por ejemplo, que necesitamos ver solamente de enero, del 15 y del 20 de enero, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Lo primero sería quitarlos todos los meses. Le doy en seleccionar todo y los quito todos. Como en enero me están diciendo que solo el 15 y el 20, yo no puedo marcar aquí enero, porque me va a quedar marcado ¿qué? Todo el mes, ¿cierto? Entonces al inicio de cada mes vamos a encontrar que hay un signo más. Cuando le damos en ese más, él nos va a desplegar todos los días de ese mes. Ahí ya estando adentro, le puedo dar aquí en la flechita en enero para que se quiten todos. Y vamos a marcar solamente el 15 y el 20. ¿Listo? El 15 y el 20. ¿Ya? Ahora voy a mirar algo. En enero le voy a dar, ahorita donde estaba el más, ya hay un menos, ¿cierto? Le voy a dar en ese menos para que vuelva y se cierre. Ahí ya se cerró enero. ¿Qué podemos encontrar de diferente como quedó en este caso a como estaba ahorita? Que ya no tiene aquí una flechita, ¿cierto que no? Por ejemplo, si yo selecciono febrero, miren que queda con un chulito los que yo seleccione, pero enero no me queda así. ¿Por qué enero no me queda así? Cuando vemos en un filtro de fecha que está con un cuadrito negro y no con un chulito de confirmación, un chulito de aceptado, de revisado, eso significa que ese mes está filtrado, que no está completo. Febrero está completo, por eso me muestra el chulito, está bien, completo, revisado, ¿cierto? Pero en enero está con cuadrito negro, entonces tengan en cuenta eso, porque de pronto en alguna ocasión se pueden encontrar ustedes con un filtro aplicado y usted cree que le está mostrando ahí toda la información y aunque aquí vemos que enero está seleccionado, ya nosotros sabemos y él nos está indicando de que no está todo el mes de enero seleccionado, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta eso en los filtros de fecha, que el chulito cuando está puesto está cogido todo el mes o todo el año, pero cuando está en cuadrito negro es porque faltan días. En el 2016, año 2016, ahorita estaba con chulito, ¿cierto? Y miren que ya en este caso también está con negro. ¿Por qué está con negro? ¿Por qué está con negro 2016? Porque el 2016 faltan días. ¿Cuáles días los que quitamos de enero? ¿Cierto? Entonces, ese cambio que hicimos en enero está afectando eso también. Ahora, si yo vuelvo y marco todos los meses, voy a volverlo a marcar todos, el del 2016, cuando yo los marque todos, ya se va a poner de nuevo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Bueno, en este ejercicio ahora sí lo vamos a hacer, me están pidiendo solo el mes de enero y marzo, está sencillo. Quitamos todo y marcamos enero y marzo y ya le damos en aceptar. ¿Cuántos pasaban el filtro? 63. Listo. ¿Todos hicieron este? Solo marcamos enero y marzo y ya, sencillo. Vamos para el 5. El 5 ya nos está poniendo otra condición. Muestra solo las ventas realizadas a partir, de esa palabra, a partir del 15 de junio. ¿Qué significa eso? De ahí en adelante. Que del 15 de junio en adelante. ¿Cómo? Que no está el 15, dicen por allí.
¿Cómo le vamos a decir a Excel que del 15 de junio en adelante? O sea, todo de ahí en adelante, el año que sea, los meses que sean, pero después del 15 de junio. Miren, para eso vamos a utilizar lo siguiente. Entremos en filtro de fecha. Tenemos ahí la flechita. Ya. No vamos a seleccionar de acá, no vamos a seleccionar de abajo donde estábamos mirando, sino que igual que ahorita utilizamos los filtros de texto, aquí también vamos a tener filtros para fechas. Dalo aquí arribita, filtros de fecha. Los filtros de fecha de hecho tienen muchas más opciones que los filtros de texto. Por ejemplo, antes, después, entre, mañana, hoy, ayer, la otra semana, el próximo mes, el trimestre, el próximo año, ¿cierto? Hay muchas opciones. De todas esas opciones, ¿cuál será la que necesitamos para hacer este ejercicio? Después, muy bien. Entonces escogemos la opción después. Nos aparece el mismo cuadrito de ahorita del texto, ¿cierto? Pero aquí dice, muestra las fechas de venta posterior a. ¿Qué significa posterior? Posterior y después es lo mismo. ¿Cierto que sí? Posterior y después es lo mismo. Entonces, posterior a, aquí ponemos la fecha. 15 slash es la barra inclinada que está en el teclado numérico, está arriba de la tecla número 8. O en el teclado alfanumérico está junto con el número 7 y se saca con Shift. ¿Listo? Entonces, 15 de junio, que es 06. ¿De qué año estamos hablando ahí? Entonces debemos poner el año 2016. Entonces, posterior al 15 de junio del 2016. O sea que del 15 de junio del 2016 en adelante nos va a mostrar todo lo que encuentre y le damos en aceptar. ¿Qué? ¿Cuántos pasaron el filtro, mono? ¿Qué le dio? 239. Sí, sí le dio eso. Sí, porque el 15 no estaba, ¿cierto? Como no había 15, él puso después del 15 lo que encontró, no importa que no hubiera 15. 239 les dio a todos. Ya voy a ayudarle. La 6 dice, solo las ventas realizadas entre el 13 de abril y el 14 de septiembre. Entonces, ¿cuál van a utilizar? ¿Cuál condición? Entre, muy bien. Entonces, fecha de venta, filtros de fecha, entre. ¿Entre qué? Entonces, 13 del 04 del 2016. Tienen que poner el año. Siempre hay que poner la fecha completa. Y es anterior o igual al 14 septiembre. Ese septiembre le faltó la PB. Que pide 14 del 09 del 2016. Si lo habían notado que septiembre está mal escrito, ¿no? A menos mal, para que diga, ¿cierto? Me sapié yo mismo, ni lo habían visto. Entonces, entre el 13 de abril y el 14 de septiembre, ahí ya le van a aceptar a ver qué pasa, a ver cuántos pasan ese día. ¿13 de abril? ¿Qué me llamó? 13 de abril, 14 de septiembre. ¿Cuántos pasaron? Pasaron de ahí en la caña. Eso ya como en la 15 ya. Pasó, amor. Bien. ¿A quién le dio? ¿Cuánto le dio? Vamos a ver, ¿cuál va a tener borrar y decir? Una cosa pasó. Voy a darle a aceptar la mía a ver si me da. Y aceptar. Y me dice que pasaron 163 el filtro. 163. Se los voy a volver a poner para que miren, corrijan si tienen algún error. Ahí quedó.
Ahora sí. Un detallito por ahí que no veas. ¿Listo? Buena señora. Vamos para el séptimo. El séptimo dice, este está muy fácil. Muestra solo los registros con un precio mayor o igual a 1000. Mayor o igual que, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Dónde lo aplicamos? ¿En cuál columna? En precio. Entonces nos vamos a precio, filtros de número. ¿Y cuál escogemos? Mayor o igual que. Miren, hace días que vimos esto de mayor, de menor y acá seguimos dándole a eso. Excel se basa en las condiciones. Mayor o igual que 1000. Cuando vamos a escribir los números en estas fórmulas, en estas condiciones, recordemos que lo escribimos como, sin puntos, sin signos, sin nada, solamente el número y ya, el 1 y los 3, 0, sin nada más, para evitar errores. Entonces, mayor o igual que 1000, y aceptamos. ¿Cuántos pasan el filtro? A ver, las chicas de por allá atrás, ¿cuántos pasaron el filtro? Rosy, ¿cuántos? 182. Muy bien, excelente. Doy. Bueno, el 8 dice, muestra solo los productos que hayan tenido ventas entre 25 y 40 unidades. Entre 25 y 40 unidades. Ahí nos está diciendo muy clarito, entre, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde nos vamos? En cantidad, que es donde dice la cantidad que se vendió, ¿cierto? Cantidad, filtros de número, ¿cuál escogieron? Entre, ¿cierto? Entre 25 arriba y 40 abajo. Ahí está, entre 25 y 40 en la cantidad. Y aceptamos. Y pasaron el filtro, ¿cuántos? 151. A mí también me dio, muy bien. Entonces debemos leer muy bien el ejercicio, muy bien la pregunta para poder saber en cuál columna vamos a filtrar. La 9 dice, muestra solo los registros del mes de marzo o abril. Empecemos por partes. ¿Qué mes? Marzo, abril. Entonces vamos a fecha. ¿Marzo o abril? Yo solo seleccioné una. Todos dos. O sea, los que sean de marzo o que sean de abril van a pasar el filtro. O sea, las ventas de marzo pasan, las de abril también. Entonces, marzo, abril. Aceptamos. Listo. Ahí va la primera, marzo o abril. Todas las marcas excepto Whirlpool. Entonces, ¿a cuál nos vamos ahora? A marca. ¿Y qué hacemos? Quitamos a Whirlpool, solamente quitamos a Whirlpool y aceptamos. Ahí ya van quedando solo 42 hasta el momento. Tercera condición, ¿cuál es? En la forma de pago, que hayan sido pagados con tarjeta. Entonces quitamos a... Muy bien, y damos a aceptar. Excelente. ¿Cuántos pasaron todos los filtros? Solamente 13 que son de marzo o abril, de cualquier marca menos Whirlpool y que hayan sido pagados con tarjeta. Ahí está. Facilito ese, ¿cierto? Y el 10, ¿qué dice el 10? Hagan el 10 a ver primero ustedes. Dice, muestra solo los registros con un total. ¿Cuál es el total? Este final. Un total entre 10.000 y 25.000 que correspondan a equipos de audio o equipos de video. Audio o video.
¿Listo? Vamos a ver entonces cómo lo hicieron. Total entre 10.000 y 25.000. Entonces vamos a total. Filtros de número. ¿Cuál escogieron? Entre. Muy bien. 10.000 y 25.000. Total entre 10.000 y 25.000. Ahí está, la primera. Ahora, que correspondan a equipos de audio o video. Miren que no dice audio y video, sino audio o video. Entonces vamos a categoría. ¿Dónde se habla de audio o de video? En categoría, ¿cierto? Entonces vamos a categoría. Filtros de texto. ¿Cuál escogieron? Contiene. Contiene, claro, contiene puede servirnos. ¿Contiene qué palabra? Audio. Audio. Muy bien, tenemos que cambiar de I a O. O contiene, también contiene. Entonces contiene audio o contiene video. Contiene audio o contiene video. Video está con tilde, ¿cierto? ¿O está sin tilde? ¿Tilde? No, eso está muy nublado. Está muy nublado. Listo, ahí le vamos a aceptar y ya. Miremos a ver qué pasa. Queda en cero, no señor. Quedan 19. De esos 19 hay alguno que contenía audio. Que cumpliera con esa condición del precio, ninguno era de audio. Solamente los que cumplen con esa condición del precio son los de video. Por eso no me aparecieron los de audio, porque habían unos de audio, ahorita están mirando y hay unos de audio pero muy baratos, como de 2.000, 1.000 y punta de soles, y la condición nos dice que tiene que ser entre 10.000 y 25.000. Entonces por eso los de audio se quedaron por fuera, porque no cumplieron una de las dos condiciones. Y aquí nos dio 19. ¿A quién le dio 19? Muy bien, excelente. Bueno, esperemos un momentico a que los demás terminen. Bueno, muy bien, lo hicieron todos muy bien. Vamos entonces ahora a trabajar con el archivo número 7 que se llama filtros avanzados.